Vamos a resolver el ejercicio 43.A y en este ejercicio nos piden encontrar la solución de la ecuación diferencial que se encuentra sujeta a estas condiciones iniciales, condiciones de valor inicial. ¿Cómo resuelvo una ecuación de este tipo? Utilizando la transformada de Laplace. Transformando toda la ecuación diferencial. Aquí voy a sacar este 5 ya como constante, la transformada de toda esta función. Vamos con calma. ¿Cuál es la transformada de la segunda derivada de y? Ok, ahora entonces tendría s cuadrada por y menos s veces y evaluada en 0 menos y' evaluada en 0. Esa es la transformada de la segunda derivada de y, más 4 veces la transformada de y'. Tendría entonces s veces la transformada de y menos y evaluada en 0 más 3 veces la transformada de y aquí esto sería igual a 5 veces, voy a dejarlo expresado de manera completa, la transformada de t por u en t menos 2. Esto es una función escalón. Para transformar esta función, ¿qué expresión debo utilizar? ¿Podemos utilizar derivadas por la t? Podemos utilizar derivadas. Sí, pudiera ser. ¿Qué otra expresión conocen para la transformada de una función que multiplica la función escalón? Sería f en t menos 2 por u en t menos 2. ¿Se acuerdan de una transformada de este tipo? Con el teorema de traslación, con el segundo creo. El segundo teorema de traslación. En este caso, la traslación en el dominio de t. ¿Y qué me dice el teorema de traslación? F de s por e a la menos 2 veces s en este caso. Bueno, entonces utilizamos el segundo teorema de traslación y de aquí entonces puedo identificar que f evaluada en t menos 2 resulta que es igual a la función t. Significa que f de t es igual a t más 2. Por lo tanto, la transformada de esta función sería f de s y la transformada de t más 2 es 1 entre s cuadrada más 2 entre s. Bueno, voy a multiplicar esta función f por la función exponencial, pero voy a sustituir ahora en la transformada de la ecuación diferencial. Entonces tengo s cuadrada y, mis condiciones iniciales valen 1 en y evaluada en 0 y menos 1 en la derivada de y evaluada en 0. Entonces aquí tendría menos s más 1 más 4 veces s por y menos 1 más 3 veces y. Esto es igual a 5 veces e a la menos 2s por 1 entre s cuadrada más 2 sobre s, que es la función f mayúscula. Agrupo y factorizo para la transformada de y, que sería
y multiplica a s cuadrada más 4s más 3. Me quedaría por aquí menos s más 1 menos 4 menos 3. Todo esto es igual a 5 por e a la menos 2s, que multiplica a 1 entre s cuadrada más 2 entre s. Sigo trabajando algebraicamente para despejar la solución de la ecuación diferencial, pero en el dominio de s, es decir, y. Y tendría entonces y que multiplica a este polinomio de segundo grado. Esto es igual a 5 por e a la menos 2s, 1 entre s cuadrada más 2 entre s, más s más 3. Este polinomio de segundo grado, ¿qué tipo de raíces tiene? ¿Reales o imaginarias? S más 3 y S más 1, ¿no? Este polinomio tiene raíces reales entonces, y sus raíces serían negativas. Una valdría 1, perdón, menos 1, y la otra valdría menos 3. Y todo esto sigue multiplicando al término que tengo por acá. 5e a la menos 2s por 1 entre s cuadrada más 2 entre s más s más 3. Entonces tendría que este polinomio, si lo factorizo, me quedaría como s más 1 por s más 3. Tengo entonces ahora esta función y despejo mi solución. Creo que ahora queda un poco más sencillo esto, porque tendría 5e a la menos 2s, todo esto entre s más 1, que multiplica s más 3, y esa función a esta suma de fracciones. 1 entre s cuadrada más 2 entre s, divido s más 3 entre s más 1 entre s más 3, y me quedaría 1 entre s más 1. El último término, 1 entre s más 1, pues su transformada inversa es directa. Nos faltaría revisar justo la transformada que tenemos en el primer término, que sería 5 por e a la menos 2s, todo eso dividido entre s más 1 entre s más 3 y multiplicado por 1 entre s cuadrada más 2 entre s. ¿Cómo podemos resolver la transformada inversa de toda esa función? ¿Cómo sugerirían? Igual por el segundo teorema de traslación. El segundo teorema de traslación, ok. Tendría que resolver por este segundo teorema de traslación la transformada inversa de f de s por e a la menos 2s, en este caso a vale 2, y esto sería igual a f minúscula, es decir, la transformada de f evaluada en t menos 2 multiplicada por la función escalón en t menos 2. Pero ¿cómo planteamos nosotros en este caso nuestra función f de s? Porque resulta que aquí tenemos una función algo interesante. ¿Cómo sugerirían que consideremos a la función 1 entre s más 1 entre s más 3, que multiplica a 1 entre s cuadrada
más 2 entre S. Todo esto multiplicado por 5. Lo que ahorita me interesa es encontrar la transformada de este elemento. Y la transformada de este elemento pues va a conseguir utilizando el segundo teorema de traslación. Si yo obtengo la transformada de esto, ya tengo esta función evaluada en t-2, la multiplico por este. Significa que puedo obtener la transformada de toda esta función, porque es la misma que estoy buscando transformar. Tengo entonces la transformada de esto. Esta transformada ya la conozco. Me falta conocer esta de aquí. Entonces necesito obtener finalmente a f, es decir, la transformada de toda esta función. Este es el verdadero problema del ejercicio, llegar a la transformada de esta función. ¿Cómo encuentro la transformada inversa de f mayúscula? ¿Lo podríamos descomponer en dos funciones? ¿Cómo cuáles? Que una función sea 1 entre s más 1 por s más 3 y la otra función sea lo que está multiplicando, como lo de convolución. Estás sugiriendo que f de s se proponga como la función g de s que multiplica a h de s, Sí, donde g de s es 1 entre s más 1 entre s más 3 y h de s que sea 1 entre s cuadrada más 2 entre s, y esta la vamos a multiplicar por 5. Significa que la transformada inversa de g de s por h de s es igual a g convolución con h. ¿De acuerdo? Entonces g de s, que es 1 entre s más 1 entre s más 3, ¿cómo la quieren resolver? Fracciones parciales. Creo que sería más fácil que resolver una integral. Entonces tendríamos a entre s más 1 más b entre s más 3. Si s vale menos 1, entonces a vale 1/2. Tendría aquí 1/2 entre s más 1. Si s vale menos 3, entonces menos 3 más 1, menos 2, b vale menos 1/2. Significa que la función g de t ya la tengo. G de t es igual a 1/2, voy a factorizar el 1/2, que multiplica a e a la menos t menos e a la menos 3t. Eso vale g de t. Y resulta que h de t sería en todo caso t más 2, todo esto multiplicado por 5. Significa que f de t es igual a g convolución h, es decir, la integral de 0 a t de, aquí me convendría g en t menos tau por h de tau diferencial de tau. Entonces hay que resolver la integral de 0 a t de 1/2 e a la menos t menos tau menos e a la menos 3 t menos tau. Todo esto multiplica a t más 2 por 5, perdón, sería
tau más 2 por 5, diferencial de tau. F de t va a ser igual a 5 medios, integral de 0 a t, de u, diferencial de b. De tal manera que esto va a ser, para que quede completa, sería entonces 5 medios, que multiplica a u por b, evaluado de 0 a t, menos la integral de 0 a t de b, diferencial de u. Claro, aquí tendría que asumir que u sea la función tau más 2, tal forma que la diferencial de u sea la diferencial de tau, y la diferencial de v es igual a e a la menos t menos tau menos e a la menos 3 t menos tau, todo esto multiplicado por el diferencial de tau, de tal forma que v es la integral de esta función, y tendría entonces e a la menos t, que multiplica la integral de e a la menos tau. Y eso vale menos e a la menos tau. Entonces me queda e, esto es negativo, me quedaría que v es igual a menos, bueno, a ver si no me equivoco, la misma función por la derivada de menos t menos tau. Entonces me quedaría igual. Y de este lado me quedaría menos un tercio por e a la menos 3 t menos tau. Esa sería la integral. Ok, entonces tendría que f de t es igual a 5 medios. Esto está interesante. Tau más 2 por e a la menos t menos tau menos e a la menos 3 t menos tau, todo esto evaluado de 0 a t, menos la integral de 0 a t de toda esta función e a la menos t menos tau. Aquí me equivoqué porque esto es menos un tercio, e a la menos 3 t menos tau que multiplica a diferencial de tau. F de t es igual a, aquí vamos a cerrar esto, 5 medios. Toda esta primera expresión evaluada en t, me quedaría t menos t, eso vale 0, e a la 0, eso vale 1, menos un tercio,
Eso es 2 tercios que multiplica a t más 2 menos toda esa función evaluada en 0. Entonces esto es menos 2 que multiplica a e a la menos t menos 1 tercio e a la menos 3t menos la integral de esta función, es decir, e a la menos t menos tau menos 1 noveno e a la menos 3t menos tau, y todo esto evaluado de 0 a t. Tendría entonces que f de t es igual 5 medios, voy a seguir arrastrando esto tal cual, 2 tercios en t más 2 menos 2 e a la menos t menos 1 tercio e a la menos 3t menos toda esta función evaluada en t, me quedaría 1 menos 1 noveno, es decir, 8 novenos, menos con menos más toda esta función evaluada en 0, e a la menos t menos 1 noveno e a la menos 3t. Y pudiéramos empezar a simplificar un poco. F de t, voy a seguir arrastrando esta constante por aquí. Tendría entonces 2 tercios de t, 4 tercios menos 8 novenos, es decir, 4 por 3, 12 menos 8, más 4 novenos, luego tendría menos e a la menos t, porque sería menos 2 e a la menos t más e a la menos t, y luego menos con menos más 2 tercios menos 1 noveno, 2 más 2 tercios, es decir, más 6 novenos menos 1 noveno, más 5 novenos e a la menos 3t, y aparentemente ya tengo toda la función f de t. Si ya tengo f de t, significa que ya puedo escribir la función y, es decir, la transformada inversa de y mayúscula pues es y, en este caso es la solución y de t, sería f en t menos 2 multiplicado por la función escalón en t menos 2 más la transformada de 1 entre s más 1, entonces tendría e a la menos t. Ya conozco f de t, entonces vamos a evaluar en t menos 2. 5 medios, 2 tercios en t menos 2,
más 4 novenos menos e a la menos t menos 2 más 5 novenos por e a la menos 3t menos 2. Todo esto multiplicado por la función escalón en t menos 2 más e a la menos t. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial sujeta a esas condiciones iniciales.